Bueno, seguimos siempre con la segunda parte, en este caso el refuerzo de física para la prueba avanzo, siempre con medidas directas e indirectas, sistema internacional de unidades y cantidades escalares y vectoriales. En el ejemplo número 2 dice: un niño cuya masa es m se desliza bajo la acción de la gravedad g en un tobogán recto cuya inclinación es de 35 grados. La aceleración que tendría al bajar, si la fricción fuera despreciable, es... Y esas son las 4 opciones de respuesta. Si vemos el diagrama de cuerpo libre, tomando como eje X la línea paralela a la superficie inclinada, y el eje Y perpendicular a la superficie inclinada. El peso sería la masa por la gravedad. Hay una fuerza normal que es perpendicular al plano inclinado, y dado que el eje X en este caso es paralelo a la superficie inclinada, y la aceleración en este caso iría en dirección del eje X, ¿verdad?, hacia abajo. O sea, el cuerpo se iría deslizando hacia abajo. Por lo tanto, la componente en X, en este caso de mg por el seno de alfa, sería la que va en la misma dirección de la aceleración, ¿verdad? Dado que P1 es la fuerza que va, o la componente que va en esa dirección debido a la masa o al peso, entonces como fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la aceleración sería la gravedad por el seno de alfa. Entonces la gravedad por el seno de alfa sería el literal B en este caso. Como ejemplo 3, este apareció en la PAES del 2013, nos dan dos vectores, el vector A que es 3i más 2j, el vector B que es menos 5i más 7j, ambos están dados en metros. El vector 4a menos b está representado por, nos dan los 4 esquemas, ¿verdad? Bueno, en este caso lo vamos a trabajar por el método analítico. Nos dicen 4a menos b. Si 4 lo multiplicamos, perdón, si el vector a lo multiplicamos por 4, tendríamos 4 por 3i más 2j. Menos nos dicen el vector b, y el vector b es menos 5i más 7j. Si 4 lo multiplicamos por 3 para i y por 2 para j, y aplicamos la ley de los signos para el vector b, tendríamos 12i más 8j del producto de 4 por a, más 5i menos 7j, a multiplicar el signo menos por cada uno de las componentes del vector b. Entonces luego de esto operamos términos semejantes. En el caso de i, sumaríamos 12i más 5i, esos son 17i, y para el caso de j sería 8j menos 7j, quedaría 1j, y el que responde, digamos, a este resultado sería el literal D, que es el que está cercano a casi horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el eje X tenemos 17, pero en el eje Y solo ha avanzado 1, solo tenemos 1. Si pusiéramos el plano cartesiano ahí, pues ahí vemos claramente que en X tiene que ser un valor grande y que en Y tiene que ser un valor bien pequeño, ¿verdad? El único que corresponde sería en este caso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la respuesta es literal D. El ejemplo 4 apareció en la PAES del 2015, nos piden la magnitud del vector resultante de la operación, la resultante igual a A más B, donde A es 2i más 6j y B es i menos 2j. Entonces trabajamos por el método analítico, ¿verdad? Tenemos
que sacar la resultante de sumar los vectores A más B. Tendríamos 2i más 6j para A más i menos 2j para B. Si sumamos términos semejantes, 2 más 1 para i y 6 menos j para y 6 menos 2 para j, tendríamos entonces que bueno, la resultante de 2 más 1 nos da 3 en el caso de i y 6 menos 2 nos da 4 para el caso de j. La magnitud se calcula sacando la raíz de la componente en x al cuadrado, que en este caso sería 3, más la componente en y al cuadrado, que en este caso sería 4. Y eso nos da como resultado raíz de 25 o 5. Entonces la respuesta sería la literal B. Como ejemplo 5, bueno, apareció en la PAES del 2015 y nos piden: investigadores de la época antigua sostuvieron que el arca de Noé medía 300 codos de largo por 50 de ancho y 30 de alto. Y nos dicen que un codo equivale a 0.46 metros. El volumen del arca en unidades del sistema internacional es, bueno, aquí hay que recordar que las unidades del sistema internacional para el volumen son los metros cúbicos. Y bueno, hay dos formas de cómo trabajarlo. Una sería convertir cada valor que nos dan y luego encontrar el volumen ya con los valores en el sistema internacional. Y la otra sería calcular el volumen primero y luego hacer la conversión al sistema internacional para dejarlo en metros cúbicos. Entonces, si vemos el primero, pasando cada valor dado en codos a metros, como tenemos que un codo es 0.46 metros, ¿verdad? Entonces lo pondríamos de esta forma. Como tenemos 300 codos acá y un codo equivale a 0.46, acá se eliminan los codos, ¿verdad? Y multiplicamos 300 por 0.46 y eso nos da como resultado 138 metros. Y de forma similar para el ancho, tenemos 50 codos, lo multiplicamos por 0.46, se van los codos y queda en metros. Tenemos 23 para el ancho y para el alto tenemos 13.8 al hacer el mismo procedimiento. Entonces, una vez tenemos los valores ya en metros, encontramos el volumen, y el volumen simplemente es multiplicar el largo por el ancho por el alto. Al sustituir tendríamos 138 metros por 23 metros por 13.8 metros y eso nos da como resultado 43.801.2 metros cúbicos serían acá. Aquí hay un error, ¿verdad? Debería ser metros cúbicos. La otra forma sería, bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? 43.801.2 metros cúbicos. La otra forma sería encontrar primero el volumen en codos cúbicos sería, ¿verdad? Al multiplicar los valores que nos dan, nos da 450.000 codos cúbicos. Ahora, nos daban la equivalencia para un codo, no para codos cúbicos, ¿verdad? Pero podemos decir esto: si un codo es igual a 0.46 metros, elevamos al cubo ambos valores que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, un codo al cubo igual a 0.46 metros al cubo. 1 al cubo, en el caso del codo, nos va a dar 1. Entonces, un codo cúbico sería igual a 0.46 al cubo metros cúbicos. Y eso es 0.097336 metros cúbicos. Entonces, un codo cúbico equivale a 0.097336 metros cúbicos. Entonces, el valor que tenemos ya en codos cúbicos lo podemos convertir de esta forma. 450.000 codos cúbicos lo multiplicamos entonces por 0.097336, dado que un codo cúbico es igual a eso, ¿verdad? Se eliminan los codos cúbicos y nos va a quedar en metros cúbicos 43.801.2 metros cúbicos, que es la misma respuesta que teníamos de la otra forma. El ejemplo 6 que apareció en la PAES del 2015 nos dice: un auto se desplaza a 60 km por hora, ¿cuál sería su velocidad expresada en metros por segundo? Entonces pasamos, bueno, decimos que un kilómetro es igual a 1000 metros, acá se van a eliminar los kilómetros, pero nos quedaría en metros por hora.
Entonces, pero sabemos que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Entonces nos tocaría multiplicar 60 por 1000 entre 60 y eso da como resultado 1.67 metros por segundo. El ejemplo 7 que aparece en la página del 2017 dice: Francisco va al centro comercial a comprar un perfume. La empleada de la tienda muestra dos presentaciones con diferentes precios, como se observa en la imagen. En la primera aparece 60 mililitros a $20 y en la segunda 0.06 litros a $19.90 en el perfume B. Enunciado: según el volumen y el precio, ¿cuál perfume debe escoger Francisco? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, debería de escoger el que vale menos, pero habría que ver la cantidad que tenemos también, ¿verdad? Entonces, las respuestas, bueno, son las que aparecen ahí, pero si vemos los 60 mililitros, por ejemplo, dado que un litro es igual a 1000 mililitros, entonces 60 mililitros al dividirlos entre 1000 nos da 0.06 litros. Quiere decir que las cantidades tanto en el perfume A como en el perfume B sería la misma. Entonces tendríamos que escoger por el precio. El precio, el más barato, el de 19.90, dado que tenemos el mismo volumen de los perfumes. Entonces dice literal A, el B porque posee menos volumen que el A y solo cuesta 0.10 centavos menos. No posee menos volumen porque vemos que es igual, ¿verdad? El literal B dice el B porque cuesta 10 centavos menos y tiene el mismo volumen que A. Ese sí cumple con lo que hemos encontrado. Veamos los otros. El A porque posee más volumen que el B y solo cuesta 10 centavos menos. No posee más. El A, dice literal D, el A porque posee más volumen que el B y tienen precios similares. Tampoco, ¿verdad? Entonces el que cumple realmente sería el literal B. Ejemplo 9 dice: Ileana desea construir un vivero casero como se muestra en la figura. Para ello utilizará 6 tubos con una medida de 20.6 pies cada uno para el semicírculo del techo, 3 tubos con una medida de 20 pies cada uno para unir cada semicírculo. Enunciado: ¿cuántos metros de tubo en total debe comprar Liliana para construir esta estructura? Como las distancias o las longitudes nos dan en pie, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esos pies a metros. Y nos dice: considere que un pie es igual a 0.305 metros. Entonces tenemos, bueno, las opciones son 56 metros, 133 metros, 162 metros y 183 metros. Tenemos 6 tubos de 20.6 pies, ¿verdad? Entonces tenemos 6 por 20.6 pies, más los 3 tubos de 20 pies, más 3 por 20. Eso nos da 183.6 pies, que sería la longitud total en pies. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente pasar estos 183.6 pies a metros. Y entonces decimos 183.6 pies, un pie es igual a 0.305 metros. Los pies se eliminan y este resultado nos va a quedar en metros. Multiplicamos 183.6 por 0.305 y el resultado es 55.99 metros, aproximadamente 56 metros. Entonces coincide con la respuesta del literal A. Bueno, y esta sería la segunda parte, ¿verdad?, del refuerzo de física. Más adelante vamos a ver más ejercicios que tienen que ver con otros temas.